Ayer platicaba con Julio Cerroa, antes de ir a la mesa de seguridad, con el maestro Pepe Reveles, con el abogado maestro Pepe Reveles, con el abogado César Gutiérrez Friego y con el maestro Paco Cruz. Ayer platicaba con Julio Cerroa, porque fíjese cómo son las cosas. Julio ya está deshojando los informes de publicidad oficial. Ya ve que le pedimos a la presidenta directamente en nuestra última participación en la mañanera que diera a conocer la lista de los medios y lo que se les está pagando a los medios que reciben publicidad oficial. Ayer nos ocupó la nota de que Marco Rubio estaría pidiendo a embajadas y consulados de Estados Unidos que reclutara a influencers, a famosos, para que ayudaran a contar la historia, la narrativa que favorezca a Estados Unidos. Sorprende, y no, que haya sido invitado Van Pipe, el de Latinus, hace unos días a la embajada de Estados Unidos en México. Sorprende, y no, que personajes que nada tienen que ver con la política de pronto empiecen a hablar de política y en contra del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y pareciera que ayudan a la narrativa estadounidense. Si ya se sabe que se giró instrucciones para que busquen a influencers y famosos para mover los intereses de Estados Unidos, uno se preguntará, ¿dónde encajan las opiniones de Pedrito Sola o de Pati Chapoy o de todos estos personajes cuando hablan de política o temas de seguridad incluso? O hasta el propio David Faitelson, ¿no? Que anda muy metido en estos temas. Por eso le pedí a Julio Cerroa que nos acompañara el día de hoy, porque creo que nos puede ayudar a seguir desmenuzando este tema de los dineros, de los intereses, de los medios, de los periodistas, un tema que le apasiona a él y que lo ha llevado en muchos años a exhibir desde Joaquín López Dóriga y sus más de 250 millones de pesos que recibió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a Raimundo Rivapalacio y su medio Eje Central, a todos estos personajes que en su momento hemos señalado, Pablo Iriart, en fin, en todos ellos. Le agradezco a Julio Cerroa que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente en tu espacio. Gracias, Julio. Como que todo va de la mano, ¿no? ¿Quién contra quién? ¿Quién le paga a quién? En fin, o por qué unos están como huérfanos de la publicidad oficial en el golpeteo constante. En fin, mi querido Julio, ¿por dónde le entramos? En el contexto de la guerra en Irán, hay que recordar a la audiencia que en el 53, en 1953, se dio un golpe de Estado y se derrocó a un presidente democráticamente electo. Y ahí jugó un papel importante la CIA, donde la CIA primero pagaba a los periodistas iraníes para que escribieran en contra del régimen. No les funcionó y lo que terminó haciendo la CIA fue periodistas norteamericanos escribiendo en periódicos iraníes para ensuciar al gobierno de Irán, y cayó al final del día ese gobierno democráticamente electo. Lo que mencionaba sobre Marco Rubio, en este contexto, y el señor Van Pipe, pues no es una locura, suena muy lógico, es muy probable que este señor Van Pipe u otros personajes que pues prácticamente son voceros del gobierno norteamericano, porque defienden más los intereses del gobierno de Trump que los intereses de México. Entonces, Van Pipe, hay mucha probabilidad por esa reunión en la embajada, ¿no? Y contratado por latinos, trabaja por latinos, y pues ¿qué hacía este señor antes de la 4T? Pues prácticamente no lo conocíamos por sus trabajos de investigación. Entonces es la parte privada de los Estados Unidos donde
pues Anabel Hernández podría estar también siendo financiada. No sé, el mismo locuaz de Levy también podría ser. Un sinnúmero de personajes que no han recibido chayote per se podrían obtener sus recursos a través de el gobierno de los Estados Unidos. Javier Negre. Ese señor que estuvo ahí también en la Casa Blanca, ¿no? En una conferencia de prensa de un personaje de lo peor de lo peor. O sea, es que abiertamente desinforman. Aquí, hace, no sé, en la época de Peña, pues eran más cuidadosos, ¿no? Tenían más cuidado con la información estos comunicadores, no mentían tanto, no eran tan descarados. Ya en esta época es totalmente diferente, es desinformación, que no alcanzaría el día para desinformarlos. Aterrizándolo a lo que está pasando en México con el gasto en publicidad oficial, para que la gente entienda de cuánto dinero estamos hablando y por qué es importante el dinero público, que al final del día es el dinero de los mexicanos, de todos los mexicanos. En el 2012, en el último año de gobierno de Felipe Calderón, 2012, gastó, esta cantidad es una locura. En el último año, nada más estoy hablando del último año, 18,000 millones de pesos. 18,000 millones de pesos. Pues era normal y era lógico que los medios tradicionales y los periodistas tradicionales aplaudían a no más poder al gobierno de Calderón. Imagínate, en un solo año, 18,000 millones de pesos. Pues con razón los Ciro, los Dóriga, los Carlos Marín, los José Cárdenas, los etcétera, etcétera, pues no criticaban absolutamente y defendían como perros a García Luna. Para eso les pagaban. Vámonos al último año de Enrique Peña Nieto. 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. Una cantidad, 13,000 millones de pesos. Yo creo que ni lo podemos imaginar porque es tanto el dinero que cuando lo decimos, pues se siente tan frío. Vámonos al 2025. Ya lo habíamos compartido, ya te lo había compartido a través de Twitter y a través de WhatsApp, que de acuerdo a las cifras preliminares al 16 de diciembre del 2025, el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum ha gastado 1,677 millones. Vamos a dejarlos en 1,650. 10% de lo que se gastó en el último año Peña Nieto. Así es, o sea, 1,650 millones es todavía muchísimo dinero. Comparado con el último año de Calderón, pues es muy poquito. Comparado con el último año de Peña Nieto, también es muy poquito. Estas cifras que te estoy dando son preliminares, no son cifras finales, pero todo indica que estos 1,650 millones, pues prácticamente fue lo que se gastó en publicidad oficial en el 2025, porque Función Pública ya subió el primer mes de gasto en publicidad oficial y la cantidad no importa porque es muy pequeña. En 2026. Enero de 2026. Es decir, lo más seguro es que esta cantidad de 1,650 sea la cantidad oficial del gasto en publicidad oficial del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y quiénes son los ganones y quiénes son los perdedores? Pues no sé si quieras abordarlo, Vicente. Por favor, mi querido Julio Cerroa. Son muchas pólizas, facturas. Para que te des una idea, son 3,149 facturas o pólizas. Es decir, 3,149 diferentes facturas que diferentes medios facturaron al gobierno de Claudia Sheinbaum, al gobierno de la República. Y es un mar de información y me voy a enfocar más en los medios nacionales, no tanto en los medios locales o los medios regionales, porque lleva muchísimo tiempo. Ayer no subí un video, lunes, a mis canales por estar colectando esta información, pero, por ejemplo, ¿quiénes son los grandes perdedores? Vamos a pasar por los grandes perdedores. El Universal. El Universal
te había dicho inicialmente que había recibido 0 pesos. Pues no recibió 0 pesos, recibió 911,000 pesos. 911,000 pesos es nada. Nada en comparación a lo que ha recibido históricamente el periódico El Universal, ¿no? Que recibía en promedio en épocas de Peña y Calderón más o menos entre 200 a 300 millones de pesos por año. Imagínate, de 200 a 300 millones por año, que te den 1,000,000, pues eso explica que ahora sí los del Universal se dedican a investigar pues qué zapatos iba usando fulanito o menganito. O sea, ahora sí están trabajando, ¿no? Porque no reciben y lo hacen no porque les interese el país, sino porque a lo mejor tal vez con golpeando, dice, pues a lo mejor aflojo al gobierno y me van a soltar la publicidad oficial. Por eso es que también, pues prácticamente ya no puedes leer nada en el Universal, no nos perdemos de mucho, porque ya tienen un muro donde tienes que pagar por la información. Aquí lo interesante sería saber cómo financian y cómo pagan los sueldos de Loret, de todos esos columnistas, cómo le están haciendo cuando ya no reciben esas cantidades que recibían en épocas de Peña Nieto y de Calderón. Entonces, el Universal, gran perdedor. Azteca, eso sí, ni un peso, 0 pesos, otro gran perdedor. El Reforma, otro de los grandes perdedores. El Financiero. ¿El Reforma cuánto recibió? 0. 0 también. 0. De acuerdo a Reforma, su razón social es Ediciones del Norte, 0 pesos, al menos que tengan una razón social diferente, pero busqué diferentes razones sociales para el Reforma y no hay por ningún lado, al igual que Azteca. El Universal también, busqué varias razones sociales y solamente encontré el Universal, 911,000 pesos. El Financiero, que lo llamábamos en épocas de gloria de Peña Nieto, el financiado, pues recibió a través de la empresa Grupo Multimedia Lauman 5,760,000 pesos. 5,760,000 pesos. No recuerdo exactamente cuánto recibían, pero te puedo asegurar que recibían mucho más que esta cantidad. Tiene sentido que Riva Palacio y todos los que trabajan en el Financiero, pues están desesperados y enloquecidos. Imagínate, pues uno creería que les han reducido el sueldo. Yo podría asegurar que muchos de esos columnistas ni cobran. No digo que Riva Palacio, pero otros que ahí colaboran, yo dudo que cobren. Entonces ahí tenemos al financiado o exfinanciado. Milenio, pues la audiencia podrá decir si le fue bien o mal. Y yo creo que no le va tan bien como le iba en épocas de Peña Nieto, no le va requete mal, porque en el 2025 Milenio Diario, el grupo Milenio, obtuvo 21,475,000 pesos. Es una cantidad no exorbitante, es una cantidad decente. Es decir, si tú tienes un negocio y el gobierno te otorga 21 millones de pesos, pues te servirá a lo mejor para pagar tu renta, la luz, algunos servicios, y lo que saques a través de la publicidad privada, pues es tu ganancia. O sea, 21 millones no es muchísimo, pero es una cantidad que considero yo importante. Mucho menor, no tengo en mi mente lo que recibían anteriormente, pero es una cantidad significativa. El Heraldo de México le va mucho mejor de lo que le iba en épocas pasadas, con 36,329,000 pesos. 36,329,000 pesos. Que tampoco es algo exagerado, así tipo Televisa y TV Azteca en otros sexenios, ¿no? Que recibían cientos de millones. Así es. Y lo interesante es que, por ejemplo, el Milenio, el Financiero, el Heraldo, el gobierno todavía les paga por planas enteras o medias planas. Yo me pregunto, me interesaría saber en la audiencia en este momento que dice,
¿Quién de la audiencia en este momento abre un periódico, compra un periódico y se informa a través de los periódicos? Entonces, si tenemos como contexto que la gran mayoría, creo yo, de los mexicanos ya no leen el periódico, es prácticamente dinero a la basura el pagarle a un periódico por una media plana a una plana, porque es muy reducido el número de mexicanos que se informa a través del periódico tradicional impreso. Correcto, correcto. Y ahora vámonos con los imagen, perdón, antes de ir con los grandes ganones. Creo que imagen, pues podríamos considerarle ganones. Y este es en el contexto de que son 1,650, es decir, las cantidades pues no son tan abultadas. Sí son importantes, pero no son tan abultadas. Imagen Radio Comercial es La Razón Social y Cadena 3 SADCB. Ambas compañías, que es del grupo del señor Olegario, es 40,682,000 pesos para el grupo Imagen. El grupo Imagen, pues, ¿quién es el que está en Imagen Radio? Pues nuestro amigo Pascal Beltrán del Río. Pascal Beltrán. Recibían mucho más. Y nada más para aclarar, cuando digo yo, no, pues no es nada o no es mucho, van a decir la gente, pero tú te la pasas pidiendo limosna, güey, te la pasas pidiendo. Sí, o sea, obviamente yo pienso, ¿qué haría con 40 millones? Pues maravillas. Pero a lo que recibían en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón y anteriores a Fox, a Cedillo, pues es muy poco. Eso quiere decir, pues, que están con el Jesús en la boca, con el cinturón más que apretado, ya con Andrés Manuel López Obrador y más duro ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Y estuviste en Cuernavaca con una mesa con el maestro Paco Cruz. Correcto. Y preguntaban, ¿por qué los periodistas mienten? No recuerdo exactamente. Y creo que decían, era el común denominador decir que pues mienten por cuestiones de dinero. Y creo que hay dos formas de entender esto. En este caso, los medios tradicionales que reciben todavía mucho dinero, no en las mismas cantidades, no mienten porque reciben dinero. Mienten porque no reciben lo que recibían antes. Es decir, están inconformes. Esto no es lo tradicional de que decían el gobierno de López Portillo, les pago, pero no me peguen, algo así. En este caso, estos señores están pegando al gobierno, pegando, obviamente por intereses políticos, pero también intereses económicos. Ellos le apuestan, como vamos a ver con Radio Fórmula, que a lo mejor pegando, el gobierno afloje, pues al menos más publicidad oficial, porque no es que no les den, porque a Azteca no le dan, a Reforma no le da, pero a Imagen sí le dan 40 millones. ¿Cuánto le dan a Radio Fórmula, a lo que es todo Radio Fórmula? Inicialmente te mencionaba que 40 o 50 millones, pero actualizando la información, porque son muy abusados. No, tú buscas Radio Fórmula, pues no te va a aparecer nada, porque las empresas no se llaman así Radio Fórmula, se llama Ofen Media Group, Infórmula SADCB, Telefórmula, Transmisora Regional Radio Fórmula. Y estas cuatro empresas, que es Radio Fórmula, recibieron la cantidad de 65,517,000 pesos. Sigue siendo una cantidad grande, no los 200, no los 300 millones que recibían en épocas doradas de Peña Nieto, Calderón, pero 65 millones a una empresa le resuelven muchos problemas. 65 millones para una empresa que se la dedica a madrear. Tienen a Susana Oreste, a Chumel Torres, a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Pepe Cárdenas. No, pues que alguien me explique, ¿no? O ese mismo Radio Fórmula en el que, solo como ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación va con Risco a hablar de este tema de las desapariciones
forzadas y este reporte del Comité de la ONU, o Radio Fórmula al que va Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena. Dices, ¿qué necesidad de ir a darle carnita y legitimidad a un medio que se la pasa en el golpeteo? Pero bueno, al final es mi opinión, ¿no? Creo que ahí está lo interesante del debate. Es, por ejemplo, yo soy radical. Yo estoy a favor de que se elimine la publicidad oficial y que sea cero en el contexto, no para vengarse, no para castigarlos, en el contexto de que tenemos a un país todavía con pobreza extrema. Creo que no es ético ni es moral que un medio lo reciba, porque causa problemas, como decían en la mesa en Cuernavaca. El dinero público condiciona al medio a informar. Vemos que en este caso no funciona el que los condicione a informar a Radio Fórmula. Por el contrario, se sueltan el pelo y golpetean el golpetean. Pero yo me pregunto, si no recibieran nada, ¿darían alguna voz a la 4T? Porque ahí están las mesas de debate donde aparece Arturo Ávila y otros representantes de Morena. Hay un colega que se considera de alguna manera cercano al movimiento, como Juan Becerra. Sería la excepción, ¿no? Sí. Creo que el debate se puede dar si a los medios que golpean a la 4T merecen o no merecen. Yo creo que ningún medio merece, pero yo creo que no es ético y no es moral, con una pobreza extrema todavía, el gobierno gaste 1,650 millones y prácticamente es un regalo, porque pues el costo-beneficio es muy bajo. ¿Quién está cabildeando por estos medios para que la presidenta apruebe, acceda, o quien esté tomando la decisión de la publicidad oficial a entregar estos dineros? Nada más para confirmar, revisa tus números, querido Julio Cerroa, porque el equipo de producción me está ayudando con la lista. Azteca, 0. Reforma, 0. El Universal, 911,000, menos de 1 millón de pesos. Pongamos 1 millón. Bueno, el Financiero, 5,760. Así es. Milenio, 21 millones. Milenio, 21 millones, exacto. Heraldo, 35 millones. Así es. Imagen, 40 millones. Imagen, sí, 40 millones, exacto. Fórmula, 65 millones. Fórmula, 65 millones. ¿Quién más, Julio? Ahora sí, vámonos con los machuchones, los ganadores, que es, aquí está entre Televisa y La Jornada. Televisa recibía carretadas de dinero de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. Ya con el gobierno de López Obrador fue el corte, el machetazo, el tijeretazo drástico, que ya no recibían esas cantidades. Si no me mal recuerdo, los 1,000 millones de pesos eran cantidades exorbitantes. Primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 2025, corte 16 de diciembre del 2025, cifras no definitivas, pero que creo que van a ser 153 millones de pesos para Televisa, que es la televisora y que incluye también algunos pagos a la editorial Televisa, que tiene algunas revistas y no sé cuáles sean esas revistas. También yo creo que le va mucho mejor que a Televisa a La Jornada, que obtiene 155,137,000 pesos, 155 millones, vamos a dejarlo. Y aquí para mí lo más escandaloso de La Jornada es que muchos de los pagos de millones de pesos, de 5 millones, de 7 millones, de 3 millones, son por primeras planas. Es decir, está gastando
el gobierno de Claudia Sheinbaum en planas que prácticamente van a terminar siendo, en el mejor de los casos, usados para poner una papaya, o a lo mejor para hacer fuego o para limpiar los vidrios de tu casa, en el mejor de los casos. Pero es dinero a la basura, porque, insisto, se puede justificar y podemos criticar el dinero a Televisa, pero el alcance de Televisa es infinitamente mayor al que puede tener un periódico impreso. Y el gobierno actual de Claudia Sheinbaum sigue gastando millones y millones en primeras planas. 155 millones es un mar de dinero cuando no eres una radiodifusora, cuando no eres una televisora y cuando tu mensaje pues va a llegar a muy pocas personas, aún con tu portal de internet. Bueno, 153, ¿no? 153 Televisa, 155 la jornada. ¿Algunos más que haya sacado hasta ahorita? Es otro de los grandes ganones, SDP Noticias, Sendero Digital, periódico digital, Sendero del PEGE, que ya no es del PEGE, obtuvieron, junto con lo que le llaman el Deforma, que se llama Now New Media, los dos, pero principalmente SDP Noticias, se adjudicaron 49,275,000 pesos, prácticamente 50 millones. Para algunos van a decir, es que no criticas a los de Sin Embargo, te están pagando, pues ¿cuánto le dieron a Sin Embargo? O sea, aquí es interesante también. Pregunto, ¿cuántos de la audiencia se informan a través de SDP Noticias versus Sin Embargo? Esos dos portales. Sin Embargo, recibió 7,705,000 pesos. Sería interesantísimo saber qué portal genera más tráfico y saber por qué SDP obtiene 50 millones, que es un dineral de dinero, y por qué, sin embargo, recibe 7 millones. ¿Tienen menor tráfico o no sé cuál sería la lógica? Lo que estamos viendo es que el dinero se sigue gastando mal, porque no se invierte, se gasta mucho dinero en periódicos, en primeras planas. Prácticamente nadie le imagino que a lo mejor la gente mayor, no sé, gente que no apareció Sin Censura ahí con algunos milloncitos de casualidad. A ver, o La Voz de Julio. Sin Censura, dirigido por Vicente Serrano, al corte, 16 de enero, 0 pesos, 0 centavos. Voy a gritonear como Raimundo Rivapalacio o como Joaquín. No, como. A los Joaquines, a los Dórigas, a los Pepe Cárdenas, a los Adelas, a los Rivapalacio que tienen sus portales, a los Ricardo Alemán, ya no les toca nada, y por eso es que se entiende que andan como locos. Wow. No, pues a pesar de que se le ha metido un machetazo a la publicidad oficial, habría que seguir apelando, sugiriendo una nueva forma, un replanteamiento de la asignación de publicidad oficial. Si se va a continuar asignando publicidad oficial, yo sé que a ti te gustaría que dijeran ya no hay publicidad oficial, pero suponiendo que continúen asignando publicidad oficial, sí creo que amerita un replanteamiento de esta publicidad oficial, porque sigue estando al tope de la lista Televisa, y yo creo que Televisa tiene serias deudas morales, éticas con la sociedad mexicana, y más allá de que quien asigna la publicidad oficial es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o su equipo, es dinero de los mexicanos y mexicanas que son víctimas precisamente de las noticias falsas, de la infodemia que promueven, que motivan muchos de estos periodistas que siguen trabajando en Televisa. Esa es mi opinión. Oye, por cierto, proceso de Julio Scherer. Sí recibió, no recuerdo en este momento, lo habíamos platicado. Pero muy poquito, ¿no? Recibió más de lo que recibió en el último año de gobierno de López Obrador. No quiero desinformar
informar, pero alrededor de 1 millón, me puedo equivocar, pero sí recibió. Pero no es nada, oficial. pues, o sea, con mucho respeto, pues, no es nada en comparación a cómo se repartía. No, y también no recibió, que sí recibió en el gobierno de López Obrador, Aristegui Noticias, el portal de Aristegui, recibió creo que 20 millones en el gobierno de López Obrador y 0 en el gobierno de Peña y 0 en el gobierno de Calderón. En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido 0 pesos. Pero yo cerraría diciendo, y no sé si Ceci pueda poner ese Twitter, de un hospital que acaban de inaugurar, acaban de abrir, que costó 221 millones de pesos. Un hospital en la Ciudad de México. Sí, Oncológico. El oncológico, allá por la Gustavo Amadero. 221 millones de pesos costó ese hospital. ¿A cuántas mujeres va a atender? Especialidades para las mujeres. A 500,000 mujeres. Es decir, inviertes 221 millones y beneficias a 500,000 de personas, medio millón de mujeres. Si invirtieras los 1,650 millones de pesos de publicidad oficial y los canalizas a replicar este hospital, tendríamos 7 hospitales, 7.4 hospitales. Ok, nos sobra una lanita, pero 7 hospitales oncológicos que atenderían cada uno a 500,000 mujeres. Es decir, ese mismo dinero de la publicidad oficial podría beneficiar o tiene el potencial de beneficiar a 3,5 millones de mujeres. Yo preguntaría a la audiencia, ¿qué le conviene más a un país? 7 hospitales que atiendan a 3.5 millones de personas o medios, periodistas que reciban dinero público. Creo que la respuesta es sencilla, pero cada quien puede formarse su propio criterio. Y hay que seguir rascándole a los datos, ¿no? Porque me imagino que hay más nombres en la lista, más medios en la lista. Es una labor es mucho trabajo lo que está haciendo Julio C. Roa, pero por eso lo aplaudo y lo reconozco. Y creo que ya nos va quedando claro con esta lista todavía parcial de hacia dónde vamos con esto de la publicidad oficial. Y el debate sigue siendo el mismo. ¿Por qué Televisa? En mi caso, ¿por qué Televisa? Pero bueno, ¿con qué cierras, Julio C. Roa? Y creo que es importante no dejar el tema. Creo que diste el primer paso y creo yo que cuando fuiste a la mañana y preguntaste, es que ya subieron después, eso se dio después de que tú fuiste a la mañana, subieron los datos del 2026. Por lo que todo indica que esas cifras que te estoy diciendo que son parciales, porque no tengo a todos los medios, pues son las acertadas, son los 1,650 millones de pesos, y solamente presionando, es que podemos cambiar esto. Yo estoy, repito, porque se elimine, y yo dejaría y te preguntaría finalmente, ¿cuántos medios tradicionales, no tradicionales, van a hablar de este tema de la publicidad oficial? Yo dudo que Aristegui lo toque. Yo dudo que Televisa lo toque. Yo dudo que SDP Noticias lo toque. Yo dudo que algunos youtuberos que les toca dinero de la publicidad oficial lo toquen. Es decir, sin el dinero de la publicidad oficial, tu medio, yo y varios más podremos hablar libremente, porque no estamos condicionados para quedar bien con alguien, porque al final del día, el que paga manda. Me imagino que de esto vas a seguir hablando en tus canales, Julio C. Roa. ¿Por qué no cerramos con la invitación? Pues primero que nada, Vicente, agradecerte y reconocer que hemos tenido diferencias muy fuertes, pero en este tema de la publicidad oficial tú has sido el pionero y pues recientemente lo llevaste a la mañanera, que no hay otra plataforma mejor para exponer este tema. Agradecerte que sigas insistiendo con las diferencias que tenemos en cómo se debe gastar o no se debe gastar, pero reconocerte, seguir en lo mismo, y me pueden encontrar en La Voz de Julio y La Otra Voz en Twitter como @Julio C. Roa, en Facebook como La Voz de Julio. Hoy hay contenido, ¿no? Para que la gente esté al pendiente.
Si me permites, voy a subir esta entrevista porque, te repito, son 3,500 pólizas. No me ha dado tiempo de subir videos a mis canales. Bueno, pues ya está. Ahí va nuevamente. Azteca, 0. Reforma, 0. El Universal, 911,000 pesos. Milenio, 21 millones. El Financiero, ¿qué dije? 5,760,000. El Heraldo, 35 millones. Imagen, 40 millones. Radio Fórmula, 65 millones. Televisa, 153 millones. La Jornada, 155 millones. SDP Noticias, alrededor de 50 millones. Sin embargo, poco más de 7 millones. Y perdón por lo que voy a decir, pero se la siguen pelando Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, Pablo Iriart, etcétera, etcétera, Raki, Adela, etcétera, etcétera. Mi querido Julio, estamos al pendiente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Vicente, te lo agradezco infinitamente. La voz de Julio y la otra voz, para que lo busque en YouTube a Julio C. Roa, Julio S.E. Roa, así lo encuentra en X, antes Twitter. Gracias, Julio, por compartir. Gracias. A tus órdenes.